Estoy feliz de ver a esta gente a la que quiero tanto, a muchos porque les conozco, y a los demás porque son amigos de mis amigos o amigos de mis hijos. Les quiero mucho a todos y les saludo deseándoles toda la felicidad. Y yo, sacerdote católico, tengo que hablar como católico, como lo que soy. Y sé que entre vosotros hay algunos que no son cristianos. Yo les respeto con todo mi cariño, pero tengo que hablar como sacerdote católico, si no, sería hipócrita. Yo creo en un Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, segunda persona de ese Dios verdadero que es un solo Dios, pero son tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Creo que el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, tomó carne en las entrañas virginales de Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Creo que Jesús, Dios encarnado, murió en la cruz para abrirnos las puertas del cielo. Creo que Dios Todopoderoso nos da el premio a nuestra vida o el castigo si lo merecemos. Y que este premio o este castigo será para siempre, por toda la eternidad. Y consistirá en gozar de Dios o no verle jamás. Partiendo de todo esto, voy a hablar. Hijos míos, perdonadme que os diga así, pero os quiero, ya he dicho que quiero mucho a todos. Hoy, en el Santo Evangelio, al celebrar la Santa Misa, que es la renovación incruenta del sacrificio de Jesús, en el Santo Evangelio leíamos aquellas dos escenas maravillosas, encantadoras, de Jesús que pasa rodeado de gente. Había tanta gente que se apretaba a él, le apretaban, le empujaban, y entre esa tanta gente había una pobre mujer que padecía de un flujo de sangre desde hacía muchos años y que no se podía curar. Había acudido a todos los médicos, había gastado toda su fortuna y no se podía curar. Y ella pensó: Jesús hace tantos milagros, si yo pudiese solamente acercarme y tocar un poco de su vestidura, me quedaré sana, me quedaré salva. Y lo hizo. Haría un gran esfuerzo para conseguir llegar hasta Jesús, que estaba rodeado de gente. Ella, con audacia, con deseo de curarse, empujó a unos y a otros y llegó hasta Jesús y él tocó. Y Jesús notó una cosa y ella, la mujer, notó otra. La mujer notó que se había quedado curada y Jesús notó, lo sabía porque era Dios, pero notó que de él había salido una fuerza especial. Y se volvió y preguntó que quién le había tocado el vestido. Los apóstoles que estaban con Jesús se quedaron asombrados y le dijeron: pero si estás rodeado de tanta gente y todos te aprietan y todos te empujan y dices que quién te ha tocado. ¿Veis que los apóstoles no terminan de tener fe? Se quedan asombrados ante la pregunta de nuestro Señor Jesús. Jesús insiste: ¿quién me ha tocado? Y entonces ella, la mujer, viéndose descubierta, dijo la verdad: he sido yo. Y el motivo ha sido este, que yo pensé que si te podía tocar un poco de vestidura, yo quedaría curada. Y he quedado curada. Y Jesús le respondió: hija, tu fe ha sido grande, quedas curada de toda enfermedad. Y veis el esfuerzo de la mujer. Quiere una cosa y la quiere con mucho interés, porque lo que quiere es su salud. Y los hombres no se pueden dar. Y acude a Jesús porque veía que hacía milagros. A continuación leemos otra escena
maravillosa también. Se acercan a Jesús y para anunciarle que la hija de un jefe de la sinagoga se estaba muriendo. Y Jesús dice, voy allá, la voy a curar. Y pasa el tiempo y mientras va a curar se acerca gente que viene de la casa del jefe de la sinagoga y le dice, no molestes más al maestro, a Jesús, porque tu hija ha muerto. Jesús se apiada y dice al padre de la criatura muerta, no te preocupes, que no se trata de muerte, sino de sueño, de que está dormida. Y en este caso, mismo que en el anterior, los apóstoles se asombraban y le decían al Señor, pero ¿por qué dices que quién te toca si te tocan todos? Aquí tampoco entienden. Y la gente se ría de Jesús, se burlaban de él, porque había dicho que no estaba muerta sino dormida. Estaba muerta. Pero Jesús se refería a esa dormición de la que se puede salir cuando el alma, por voluntad de Dios, si no, por voluntad de Dios vuelve al cuerpo. Y Jesús dijo al padre de la criatura, no te preocupes, vamos a la casa. Entraron en la casa, no quiso que hubiese gente más que los padres de la niña muerta y 3 de los apóstoles. Cogió por la mano a la niña muerta y le dijo, muchacha, levántate. Y se levantó llena de vida. Veis que en los dos casos, en el primero es la enferma, la pobre mujer enferma que quiere la salud y hace un esfuerzo. Acude al maestro. Se expone a que la empujen, a que la arrollen, pero llega hasta Jesús. En el segundo caso, acuden al maestro haciendo un esfuerzo. El maestro está muy lejos, está en otra ciudad, está lejos, pero acude con fe y Jesús le premia. Hijos míos, en esta ciudad yo estoy admirado de esta ciudad. Es maravilloso esto. Se ve que aquí hay muchas virtudes humanas. Como la población no se puede desarrollar en horizontal, porque la superficie es la que es y no puede haber más metros cuadrados, lo habéis hecho y lo estáis haciendo con un desarrollo vertical que produce admiración. Yo he trabajado mucho como ingeniero civil, he hecho muchos cálculos de estructuras complicadas y me da alegría ver estos esfuerzos en ingeniería para construir, para resolver el problema. El problema es que tiene que haber más gente y como no hay más extensión, hay más altura. Muy bien, hay grandes virtudes humanas aquí. Se sabe trabajar, se sabe hacer bien las cosas, pero a todos nos falta algo. A todos nos falta algo. Nos faltan a todos, a mí también, tener más fe, más esperanza, más caridad, que son virtudes que regala Dios. La fe en Dios. Como en estos dos casos que acabamos de recordar del Evangelio de hoy. La fe en Dios, la esperanza. El que tiene esperanza sigue trabajando. El que tiene esperanza en Dios sabe que Dios dará el premio. Y la caridad, amar a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Esas virtudes las da Dios. Y de estas virtudes os hablo. De estas virtudes os hablo. Le pido a nuestro Señor que acreciente vuestra fe y vuestra esperanza y vuestra caridad. Y eso lo pido todos los días para mí y para todos mis hijos del Opus Dei. Lo he aprendido del fundador del Opus Dei, que cuando celebraba la misa todos los días y había pronunciado las palabras de la consagración, y en el pan se había hecho ya el milagro de que estuviese el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesús, con el pan eucarístico en la mano, con nuestro Señor en las manos, al levantarla para que los fieles la adorasen, le decía varias cosas que le salían del corazón. Y entre otras cosas decía, Señor, aumentanos la fe y la esperanza y la caridad. Es lo que pido para vosotros y es lo que pido para mí en este momento. Y así la vida adquiere un panorama nuevo, es un relieve diferente. Se ve a Dios detrás de todas las cosas y convertimos nuestra vida humana,
que es plana, la convertimos, como vosotros convertís la geografía de vuestro territorio, en algo con mucho relieve. Buscamos a Dios y lo encontramos, y Dios nos lleva para arriba, nos llena de paz, nos llena de alegría. Y yo quiero, para todos los habitantes de Hong Kong, mucha alegría, pero que sea esta alegría de la paz en el alma, de la unión con Dios. Father, from the time Opus Dei opened its first center here in May 1981, we have been waiting for you, and your being here is a dream come true. For me, it's a dream for me. Father, that we now have centers in Hong Kong is also a dream come true. In the beginning, Father, there were only 2 of us here. Before long, there were more than a dozen. And now, Father, as you can see, hundreds are already in touch with the apostolate of Opus Dei here. In this cosmopolitan gateway to China, Father, there are many things to dream about. We are dreaming of a conference center, schools, youth clubs, socially oriented projects, and many other instruments to serve as means to bring souls closer to God. But sometimes we feel daunted, Father. We are afraid to dream of more. What should we dream about now, Father? What goal should we focus our hearts and our efforts on? Yo doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por todo lo que estás viendo tú y por lo que estoy entreviendo yo. Que Dios es más bueno que nosotros. Que Dios es más generoso que nosotros. Que si nosotros movemos un dedo por Él, Él mueve el suyo todopoderoso y bendice con mucha amplitud, con mucha generosidad. Erais 2 personas y después unos pocos más y después unos pocos más y el campo se va ensanchando. Y te da miedo soñar, estás soñando pero te da miedo soñar. Hijo mío, a mí no me da miedo que sueñes, porque he oído muchas veces al fundador del Opus Dei que decía, soñad y os quedaréis cortos. ¿Por qué? Porque Dios llega mucho más lejos de lo que podamos imaginar. Es mucho más poderoso de lo que nuestra pobre cabeza puede pensar. Y por lo tanto, si tú sueñas con obras sociales, con obras asistenciales, con obras de educación para la juventud, con tantas cosas así. Y yo sueño con todo eso y además, como tú mismo has dicho, estamos en la puerta de China, y esto es China ya, yo pienso en ese inmenso país de la China, con más de 1.000 millones de personas, de las que la mayor parte no han tenido la ventura, la dicha de oír hablar ni siquiera de Jesús. No han oído hablar de Cristo. Y Cristo murió por todos. Murió en la cruz hace 20 siglos para abrirnos las puertas del cielo a todos. Y su nombre no ha llegado todavía. Dios mío, vamos a soñar más. Vamos a soñar en Hong Kong y a soñar en lo que desde Hong Kong se puede hacer. En Cantón has nombrado, pues toda China. Llegará el momento en que se podrá trabajar en todas partes. Y ya desde ahora, desde hace mucho tiempo, yo lo he heredado de nuestro fundador, yo llevo en el corazón esos cientos y cientos de millones de chinos que no conocen a Dios, para que le conozcan, para que le amen, para que sean felices, porque las personas que somos más felices en el mundo somos los que hemos tenido la dicha, la gracia de Dios de tener un encuentro con Él, un encuentro que nos aproxima, un encuentro que nos abre los ojos, un encuentro que nos lleva para adelante. O sea que, hijo mío, no tengas miedo a soñar. Lo que hay que tener miedo solamente es a no amar a Dios. El que tiene miedo, leemos en la Escritura Santa, es que no es perfecto en el amor. El que ama no tiene nunca miedo porque sabe que puede superar todos los obstáculos. Y el que ama a Dios sabe que para Dios no hay nada que sea imposible. Por lo tanto, los sueños se llevarán a cabo cuando Dios quiera. Y mientras tanto, a rezar. Mientras tanto, a entusiasmarnos con la mies que es tan abundante en todo el mundo.
y concretamente con los de raza china, que son el porvenir de la humanidad entera. Son ya más de la sexta parte de la población mundial es de raza china. Y me refiero solamente a los que están viviendo en Hong Kong y en China. Y en el mundo hay mucha gente de vuestra raza, llena de laboriosidad, llena de inteligencia. A mí me emociona la bondad de Dios y me emociona la calidad de vuestro pueblo. 神父，我自己響6年前就領咗洗，我有3個妹妹，其中一個咧就學緊道理。咁神父，請你可唔可以幫我祈禱，祈求我另外2位妹妹咧都得到天主嘅恩寵，信仰嘅光。又仲有神父就係香港咧係一個出名嘅購物天堂嚟㗎，咁好多遊客咧嚟到香港咧都買嘢，咁佢因為知道香港嘅嘢又平又靚又好新。咁神父，我想請你解釋咧，就係響香港一個咁物質嘅社會之中，你可唔可以解釋咩叫神貧呢？ Hija mía, yo como no he entendido nada, he rezado, no he perdido el tiempo. He rezado por ti y así te estoy respondiendo ya. Que Dios te bendiga. Realmente estamos viviendo una civilización de bienestar, de consumir mucho, y esto hace daño al alma. Hace daño al alma porque nos olvidamos de que los demás, de que hay muchas otras personas que no pueden hacer esos gastos. Y hay muchas personas a las que les falta incluso lo necesario, no digo en Hong Kong, pero en el mundo sí, incluso lo necesario para vivir, no tienen para comer. Y estos son millones y millones de personas. Y Jesús ha dicho, lo que hicieses con un hermano tuyo, con un hombre cualquiera, con una mujer cualquiera, si lo hacéis por amor de Dios, lo hacéis por mí. Y dijo también Jesús que cuando llegue el momento de dar el premio en el cielo o el castigo, a unos les dirá, tú me has visitado cuando estaba enfermo y me has dado de comer cuando estaba hambriento y me has dado de beber cuando estaba sediento y me has consolado cuando estaba triste y cansado y me has vestido cuando estaba desnudo. Y dice Jesús que dirán entonces, pues Señor, yo cuando te he visto y te he dado de comer o te he dado de beber o te he vestido. Y Jesús contesta, cada vez que hicieseis estas cosas con uno de mis hermanos los hombres, las mujeres, lo hacéis conmigo. Y esto no lo ponemos en práctica. Hay que vivir más el espíritu cristiano de solidaridad, de querer a los demás, de amar a los demás por Dios, de ver a Dios nuestro Señor en las demás personas. Y entonces, si pensamos así, nos da vergüenza hacer tantas compras inútiles, tener tanto lujo. I'm sorry. Que voy demasiado deprisa. Perdón. Los traductores se quejan. Perdón a los traductores. Hija mía, vivimos, decía, en un ambiente, lo has dicho tú, aquí en Hong Kong y en mucha parte del mundo, en que compramos cosas inútiles, muchas cosas inútiles. Estamos rodeados de cosas inútiles, pero que nos dan una satisfacción porque nos consideramos de esta manera como más poderosos, a base de pequeñas cosas inútiles. Y nos olvidamos de que hay gente que no tiene para comer. ¿Y qué hemos de hacer? ¿Vamos a prescindir de todo lo nuestro? Dios no nos pide eso. Dios nos pide que demos de lo nuestro, que demos limosna a los demás, a los que nos rodeen. En muchos sitios se encarga el Estado de que haya justicia social, obligando a pagar impuestos y cosas así, pero la justicia llega hasta unos ciertos límites. Dios nuestro Señor nos pide caridad, que pongamos el corazón en todo, que no nos basta con dar y ya con dar algo de lo que nos sobra, de lo superfluo. Nos pide el Señor más, que pongamos el corazón. Solía decir nuestro fundador
que no es el tiempo de dar a los pobres ropa vieja o moneda menuda, pequeña. Se trata de dar algo, no de lo que sobra, sino de lo que nos hace falta. Y no quiere el Señor que quedemos en la pobreza de los demás, queremos que nosotros, los que tenemos más medios o los que tengan más medios, porque yo no tengo nada, levanten a los que tienen poco para que todos lleven una vida más cómoda. Se trata de poner el corazón en todo, hijas mías, hijos míos, de poner el corazón, de saber que hay gente que no tiene nada, de visitar a los enfermos. Y qué utilidad tan grande se saca de visitar a un enfermo que no tiene nada, que está abandonado, y llevarle un poco de nuestra compañía, de nuestra conversación, de nuestro consuelo, y si es posible llevarle algo de lo que comen los ricos, unos bombones buenos, algo de unos pasteles buenos, algo así, para que vea que hay solidaridad, para que vea que hay gente que piensa en él. Y lo ha dicho Jesús, cada vez que hacemos esto con un pobre, lo estamos haciendo con él. Y Jesús es tan bueno que no se vuelve la visita. Si le visitamos a él en la persona de un pobre, el Señor después nos visita a nosotros personalmente y nos llena de alegría. La alegría de haber cumplido con nuestro deber, que es un gaudium cum pace, una alegría y una paz en el alma que nos hacen decir constantemente: gracias, Dios mío, gracias porque me das tanto. Pienso que te he respondido. I'm very excited and very happy tonight, and because we have been longing for your coming for a number of years. And my family and myself all around tonight here to listen to you and to see you tonight. And Father, I'm a member of Opus Dei, and I want to tell you that I'm very happy in the work. And due to the nature of my work, I needed to travel to China very often. And one time I was in China, I saw a young man giving small sheets of papers to people after the Mass in Beijing. And I was very moved when I saw what was written on the paper. It says, please pray for the soul of a certain person. Despite a poor transportation in China, the church is filled with people each morning. It's very cold in the morning. And Father, how can I make my friends understand that we should live the faith with the same fortitude of our brothers in the mainland? Que Dios te bendiga, hija mía, que Dios te bendiga. Cuánta alegría me da ver a Ken a tu lado y a toda la familia. Que Dios te bendiga. Rezo mucho por ti y por todos los tuyos. Lo que dices, hijo mío, es cuestión de tener fe. Efectivamente, de tener más fe. Y te puedo decir esto, cuando nuestro padre, cuando nuestro fundador decía la Santa Misa, lo he dicho antes, y tenía después la consagración el pan eucarístico en la mano y lo levantaba para que los fieles lo adorasen, hacía con su corazón, no con las palabras porque no se puede pronunciar nada más que lo que manda la Iglesia, pero con el corazón sí, rezaba, le decía al Señor que le quería, que quería ser fiel, y le pedía para él y para todos nosotros y para todo el mundo que nos aumentase la fe y la esperanza y la caridad. Cuando hay más fe, es evidente que se acude a misa, es evidente que se habla con Dios, es evidente que a lo largo del día, mientras vamos trabajando, nos acordamos de que Dios es nuestro Padre y le ofrecemos nuestro trabajo, con unidad de vida. Convertimos nuestra vida entera en una vida de oración, de amor a Dios, de hablar con Dios. Si aumenta la fe, esto es fácil de hacer. Si la fe disminuye, porque no se habla con Dios, porque no se reza, entonces la fe se va aflojando y entonces no se hace ningún esfuerzo para acercarse a Dios, para oír la misa, para rezar por los difuntos, etc. ¿Comprendes? Es cuestión de tener más fe. Si yo creo firmemente que Dios es mi Padre y que me ve y que me oye y que me espera, yo pensaré en Él. Le agradeceré el amor que me manifiesta. Le agradeceré que ha sido tan bueno que me ha llamado dándome una vocación especial que yo no puedo traicionar.
Y si tengo más fe y sé que Dios es mi Padre y es el mejor de los padres, yo por Él haré cualquier esfuerzo. Pero si mi fe es débil, si es una fe muerta, sin obras, pues entonces no haré nada, si la fe es muerta. Y la fe está muerta cuando no se tiene obras. Es cuestión de pedirle al Señor que nos aumente la fe. La fe que recibimos antes del bautismo. Y si recibimos el bautismo de pequeños, la fe de la Iglesia, que sirve para que el Espíritu Santo llene nuestra alma con el bautismo. Y con eso basta. Pero hace falta la fe practicarla. Si no practicamos las virtudes, se van muriendo. Lo mismo que si no practicamos la musculatura, vamos teniendo en vez de músculos unos hilos, que no sirven para nada, no sirven para hacer un esfuerzo. Con ejercicio, el cuerpo se pone más fuerte. Con ejercicio también, el alma se pone más fuerte y aumenta la fe. ¿Por qué? Pues porque Dios nos la da como premio a nuestro esfuerzo, porque la fe es un don gratuito de Dios. No podemos adquirir la fe por nuestro propio esfuerzo, es un regalo de Dios. Hijos míos, me alegra mucho que tú admires a esos chinos de la China continental que hacen todo ese esfuerzo para cumplir sus deberes con Dios. ¿Y qué hay que hacer? Rezar por ellos para que perseveren en la fe, para que se perseveren en el amor a Dios y pedir al Señor que también nosotros tengamos más fuerza en el alma. Y no solamente hemos de pedir, sino hemos de poner de nuestra parte más esfuerzo, más gimnasia, más ejercicio, para que esta fe que ya nos ha dado se haga cada vez más robusta, más divina, más capaz de saltar cualquier obstáculo. Pienso que te he respondido. Padre, soy nacida en Perú, pero he vivido en Hong Kong por más de 25 años. Tengo 6 hijos y 8 nietos. Padre, la mayoría de mis amigas tienen diferentes creencias religiosas que la mía. Algunas veces me encuentro con que no quiero tocar el tema de la religión por miedo a ofenderlas o por no dejarme llevar de la discusión. Actuando de esta manera, me parece estar mostrándole que nuestra religión es tan buena como cualquier otra. Me temo que esté cayendo en un relativismo e indiferentismo religioso, aunque estoy convencida que la fe católica es la única fe verdadera. Padre, ¿podría usted darme algún consejo a este respecto? Yo estoy hablando como sacerdote católico y yo pienso que nadie os ofende por las cosas que estoy diciendo yo. Las digo con tanto cariño para todos. Nuestro fundador solía decir que siendo sacerdote católico, pero además sacerdote, tenía que hablar siempre en católico y hablar siempre de Dios. Y añadía en broma, si yo no tuviese fe, si yo no estuviese seguro de que mi fe es la verdadera, yo no iría vestido, decía, con una funda de paraguas. Y lo hacía en broma. Él amaba el traje clerical, que nos distingue de los demás y nos hace ver que estamos a disposición de todos para servir a todas las almas. O sea que hablar del que uno tiene dentro no tiene que ofender a los demás. Hay que estar dispuestos a dar la vida para defender la fe de todos los demás, aunque no coincida con la fe tuya. Yo, con la gracia de Dios, estaría dispuesto a dar mi vida para evitar la violencia a la fe de cualquiera de vosotros, que no sea cristiano. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que nos respetemos, quiere que nos amemos a todos, quiere que nos demos cuenta, los cristianos, que la fe es un don sobrenatural que lo da Dios a quien quiere. Y si a uno no tiene esto, no es por su culpa, es porque Dios no se lo ha dado. Es verdad que puede haber recibido la fe y haberla rechazado después, entonces ya es culpable. Pero lo habitual, lo normal, concretamente aquí y en la inmensa China, es que no hayan oído hablar de Dios. O no hayan oído hablar de Dios de tal manera que removiesen sus almas. ¿Comprendes? Es que Dios no les ha dado el don de la fe y ellos no tienen la culpa. Y están en buena fe pensando en otras creencias que son respetables. Y nosotros hemos de defender la libertad de las conciencias y dar, si es necesario, nuestra vida para que puedan vivir
y actuar de acuerdo con su propia fe. Eso es lo que quiere Dios. Pero Dios no quiere que si amamos a Dios, ocultemos este amor de Dios. Dios no quiere que si creemos en Dios de los cristianos, lo reneguemos, lo pongamos entre paréntesis, por miedo a ofender a los demás. Si nadie se ofende porque nosotros creamos en Dios. Por lo tanto, hija mía, tú no debes discutir con nadie. Debes decir, sinceramente, yo pienso así, pero no quiero ofender a nadie. Y nadie se ofenderá. Estate tranquila y tú confiesa la fe. Confiesa la fe porque es una obligación que tenemos todos los cristianos. Hablar de Dios no es cosa solamente de sacerdotes o de religiosos o de religiosas. Es cosa de todos los cristianos. Por el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha de llevar a ser apóstoles de Cristo. Por lo tanto, hija mía, peruana, tú no te puedes callar. Tienes que hablar con mucho respeto, con mucha caridad, pero con mucha claridad. ¿De acuerdo? Que Dios te bendiga. Y ahora, si os parece bien, os doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Que Dios os bendiga.